importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a hablar de economía porque se impone el análisis tras conocerse el índice inflacionario del mes de diciembre. 25,5 refleja la realidad. Esos números son reales, la percepción que el índice de los principales consumos y el índice barreal es mucho mayor. De hecho, hablábamos con Isaac Rudnick, que es economista titular del instituto que mide el índice de precios en los barrios, y ellos lo ubican en un valor muy superior en los barrios, el 45% es inflación. ¿En qué punto se encuentra la economía? Estamos ingresando en la hiperinflación. Al haber caída del consumo, es posible que esa hiperinflación esté frenada. Bueno, para que nos ayude a analizar esta cuestión, vamos a convocar al doctor en Economía, Marcos Herrera Gómez, que es el director del nuevo Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Marcos, gracias por atendernos. Buenos días, feliz año para usted, que no hemos tenido la oportunidad de saludarlo en el comienzo del 2024. ¿Cómo le va? Bien, buenos días, Guillermo. Gracias por la invitación, por el llamado, y bueno, también feliz año para vos y toda la audiencia. Bueno, le dejo el análisis inicial con los interrogantes de la presentación de la nota. Sí, bueno, como decías, la inflación del 25,5%, un anual del 211, no son buenas noticias, no son buenas noticias para nuestro país, y digamos, las cosas están mal, pero no tan mal. No vamos a decir que se va a vender como un triunfo, como lo quiere hacer el gobierno, porque supuestamente dijeron, bueno, podría haber sido el 45 y es del 25. La verdad es que es un número muy alto. Es cierto que este número proviene de la gestión previa, ¿sí? En gran parte, en gran medida proviene de la gestión previa. Hay una cuestión de el plan platita, que se le llamó pisando precios para llegar a un balotaje, no dio resultado, y cuando pasase eso, los precios iban a retomar un sendero mucho más acelerado de lo que se tenía en la época de elecciones, ¿no? Y también hay una parte de, bueno, la devaluación, digamos, del 54% del peso, si el tipo de cambio saltó a 118, que se ha ido sumando, aunque hay una principal responsabilidad, creo que, de la gestión previa en este número, ¿no? Eso es un análisis inicial, ¿sí? Te escuchaba decir de que en los barrios esta percepción o la medición es diferente. Es cierto, porque este índice del 25,5% incluye todos los rubros, y los rubros que realmente han sido sincerados son parte de la canasta básica que mide el índice de precios, ¿sí? Hay rubros que no subieron y que se espera que van a subir en los próximos meses, ¿sí? Principalmente podemos hablar de educación. Nosotros sabemos que en febrero o marzo comienzan toda la actividad escolar, y con ello van a venir aumentos de precios, ¿no? Y eso en este índice no está reflejado. Y hay otras cosas más, obviamente. Usted dice que el impacto es mayoritariamente del plan platita, pero lo que... Sí, hay una dinámica... Le completo el interrogante. Sí. Pero da la impresión que las medidas iniciales tomadas por el gobierno, en lugar de buscar desacelerar la inflación, la potenciaron. Y es posible que, de hecho, Milei celebraba que no fuera el 45, sino que el 25. Hay un discurso
de que íbamos a una hiperinflación. Eso no se estaría viendo, ¿sí? Y luego se vendió inicialmente de que hubo una semana de precios al 1%, que eso te llevaba a un 30 y pico mil%, y es una... ese tipo de mediciones no es normal, no es habitual. Imagínate que medir el salto de precios diario no implica que eso se comporte todo el año igual. Entonces hay un discurso del gobierno de vender que esto es como un triunfo. Yo creo que no, yo creo que es más honesto reconocer que es un dato pésimo, ¿sí? Que en parte se ha tratado de, el gobierno actual lo que trató de hacer es sincerar algunos desequilibrios de la gestión previa, y lo otro es cierto, sí, también que la gestión, digamos, previa pisó los precios, sí, pisó varios precios. Podés ver también algunas medidas de reducción de impuestos que eran transitorias. O sea, hay una mezcla. Este dato no es no corresponde completamente al gobierno actual, pero podríamos decir que también el gobierno actual ha contribuido, ¿sí? ¿Qué escenario tenemos hoy? Porque el argumento de responsabilizar al gobierno anterior, que por supuesto tiene responsabilidades, ¿qué recorrido tiene frente a lo que se viene? No, lo que se viene lamentablemente es varios meses posiblemente con este tipo de valores, ¿sí? Valores por encima del 20%. Esto unido al empeoramiento de la situación económica de las familias, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre con respecto a esto. Lo que sí sabemos es lo que se pretende hacer desde el gobierno, que es ya, por ejemplo, hubo un 25% en aumento de combustibles a inicio de este mes. Eso no está contemplado ahora, ¿sí? Algunos precios que han retrocedido, pero es muy marginal el retroceso. Y luego hay cuestiones de precios que están regulados, que se van a levantar, que van a establecerse aumentos que son muy importantes. Entonces no se espera que la inflación baje digamos, va a rondar el 20% seguramente en enero, posiblemente algunos dicen incluso un poco superior a esto, o sea, incluso superior a 25, yo diría puede ser en torno al 20, ¿sí? También depende de las medidas. Hay mucha incertidumbre, todavía hay mucha incertidumbre de cómo está decidiendo la trayectoria de las cosas que el gobierno pretende implementar. Sí, o sea, más o menos hay un horizonte. El tema es cómo se va a implementar, y luego el apoyo político que va a tener, ¿sí? No podemos decir mucho por ahora. Hay muchos sectores que están involucrados. No veo ningún sector contento con las medidas, ¿sí? Hay mucha gente que apoyó y vio que realmente la casta era uno, entonces o pensó que algunos sectores iban a ser beneficiados, digamos, perteneciendo a esos sectores, y no lo han sido en su magnitud. Entonces, la situación es muy compleja. Todavía no podemos decir lo que quiero destacar es que el gobierno venda como un triunfo un 25% es algo erróneo, y lo que tienen que decir es que realmente falta mucho trabajo por hacer, ¿sí? Mucho trabajo por hacer, y en eso incluye el tratar de dejar de deteriorar el ingreso de las familias, ¿sí? Uh-huh. ¿Y cómo se resuelve eso? Porque la verdad que no hay ningún anuncio relacionado con la mejora de los ingresos, pero sí amenazas de profundizar el ajuste. Digamos, volvemos a esta incertidumbre. Si vos lees el DNU y la ley Ómnibus, por ejemplo, en la campaña se atacó
a supuestamente la casta. La casta en principio se pensó que era la casta política. Ahora resulta que la casta aparentemente han sido los jubilados y han sido los empleados públicos, ¿sí? Pero cuando uno lee el DNU, ves que quieren fortalecer el sistema impositivo. Podés leer también en la ley Ómnibus que se quiere fortalecer alguna parte de la educación con nuevas mediciones y test sobre conocimiento y todo. Eso implica a gente, digamos, los empleados públicos, a gente que está trabajando en ese sector, ¿sí? Y obviamente piensan que van a contar con ello, pero es muy difícil que cuenten con el apoyo de todo ese sector si no hay mejoras salariales, ¿sí? Digamos, y eso es lo que se está esperando, ¿sí? Entonces, yo creo que va a tener que volverse más pragmático el gobierno en llevar a cabo las medidas que pretende. Económicamente, ¿estamos en hiperinflación ya? Yo creo que todavía no estamos en esa situación, ¿sí? Digamos, depende mucho de qué se va a hacer en estos primeros 6 meses. ¿Sí? Digamos, viajábamos a una situación muy compleja. La dinámica inflacionaria se puede espiralizar muy rápido, ¿sí? Han utilizado como ancla los salarios, por eso muchos precios no se convalidaron. El tema es que los salarios ya están muy bajos, ¿sí? La gente no llega a fin de mes, entonces no los podés utilizar todos los meses a los salarios como ancla. Pero estamos diciendo que este mes que tenemos acá va a haber una inflación del 25%, entonces, ¿qué salario aguanta una caída sucesiva del 25 y del 25? Algo van a tener que hacer, ¿sí? Y ahí está la incertidumbre de esta situación, ¿sí? O sea, no hay esto nos está pasando en general, no hay una comunicación en cada uno de los sectores clara sobre las medidas inmediatas a tomar. ¿Sí? Hay algunas cosas que son buenas, ¿sí? Algunas cosas que se han quitado, alguna desregulación burocrática necesaria, pero hay otras cosas que uno se pregunta, bien, algo tienen que hacer con esto y no lo hacen, ¿sí? Hay sectores que liberalizaron completamente, que se desregularon, y otros sectores que están todavía protegidos, ¿sí? Muy protegidos. Está hablando con nosotros el doctor en Economía Marcos Herrera Gómez, director del Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos frente a un laboratorio experimental con este plan económico en la Argentina. ¿En algún lugar del mundo se aplicó y dio resultados esta política, por ejemplo, de liberación absoluta de los intercambios comerciales con el mundo? Se han aplicado programas, estas son medidas, ¿sí? No se habla de programa aún. Sí que se han visto programas de choque con resultados en el corto plazo, pero no es completamente lo que se vendió en campaña, por lo menos, y tampoco es... hay una certidumbre de lo que se va a continuar, de las políticas que van a continuar, ¿sí? Por ejemplo, todavía tenemos restricciones, digamos, bueno, vamos a liberalizar el tipo de cambio. No lo hicieron, lo que hicieron fue una devaluación, aumentando porcentajes de retenciones, o sea, algo que no esperaba el sector exportador, ¿sí? En general. Entonces, vos decís, bueno, es un programa de liberalización, de ultra ortodoxo, es una transición que todavía no sabemos qué es, ¿sí? Hay todavía sigue siendo muy la comunicación muy de vamos con la motosierra, pero a la vez están negociando y levantando algunas restricciones de a poco, viendo, tanteando. O sea, hay algo de experimental, ¿sí? No sabemos bien si este experimento va a resultar o no. Todos deseamos que sí. Yo creo que
como argentinos esperamos que se le encuentre la vuelta a poder bajar la inflación y crecer económicamente, ¿sí? Independientemente del tipo de gobierno que uno tenga, ¿sí? Democráticamente ha sido elegido y uno trata de ver y contribuir en la medida de lo posible, pero no se ve claramente por el momento una solución a todas estas implementaciones, o que todo lo que se ha implementado tenga vaya a solucionar los problemas que tenemos. Lo último, porque sé que tiene un compromiso, ¿el apoyo del Fondo Monetario Internacional da garantías de que este plan seguirá adelante? No, garantías. Nosotros, a ver, internacionalmente es posible que tengamos algo favorable. Se supone que vamos a tener, seguimos dependiendo del agro fuertemente, como siempre ha sido. La cosecha tiene buenas perspectivas. El mundo está en conflicto y eso usualmente hace que los precios de los commodities tienden a elevarse, ¿sí? Pero nosotros tenemos problemas internos muy graves, o sea, nosotros tenemos que corregir muchas cosas. Y independientemente del fondo, es como alinear los barcos. Y bueno, vos alinear los barcos y aprovechar el viento, pero siempre que el barco esté en buenas condiciones, y no lo tenemos en buenas condiciones. Hay cosas todavía que resolver internamente, y eso es una negociación que va a ser muy larga a lo largo de todo este año. Entonces hay mucha incertidumbre sobre esto. O sea, yo creo que tendría que mostrarse el gobierno más dialoguista e incorporar a los sectores en general para llegar para evitar confrontaciones, que no es lo que está sucediendo hoy en día. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a tener que esperar, ¿no? Es una cuestión de tiempos, saber si esto... Hay mucha ansiedad. Sí, hay mucha ansiedad en la población, tanto para aquellos que los apoyaron como aquellos que no. Pero imagínense que alguien que perdió el 30% de ingresos, más que ansiedad, tiene urgencias. Obviamente, y ansiedad mezclado con urgencia. Está fuera uno como analista puede ver lo que está pasando. El tema es el que tiene que tomar las decisiones, ¿sí? Y no se ve mucha claridad en ese rol, ¿sí? Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, gracias a vos. El economista Marcos Herrera Gómez, doctor en economía, haciendo un análisis del escenario económico que el primer mes de gestión de Javier Milei está trazando. Así son las